Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX. Preparados, están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Vamos. Bienvenidos a Zona Libre. Este es el podcast del Partido Libertario donde damos voz y vida a las ideas de la libertad. En el Partido Libertario trabajamos tanto en este podcast como en otros contenidos a los que los invitamos también a sumarse. Tenemos Zona Libre, tenemos Café entre Libertarios. Recientemente estamos incursionando en los spaces en Twitter. También los invitamos a participar ahí activamente. Les recordamos que las afiliaciones al partido pues están en la página web. Vamos a dejar todos los enlaces aquí abajito en los comentarios del video. Estamos en YouTube, en Spotify. No dejen de buscarnos. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca de interseccionalidad. Una palabra un poquito larga, un poquito complicada y muy ignorada. Es un tema que es esencial para las personas que intentan apagar las ideas de la libertad. Para ellos es esencial que pensemos como una masa en lugar de estar pensando individualmente. Y para tratar este tema que es muy importante en esta forma cultural del marxismo, pues invitamos a Julio Schilling. Julio Schilling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y director de los foros políticos y las publicaciones digitales Patria de Martí, The Cuban American Voice y columnista en El American. Nació en La Habana, Cuba, y a partir de los 6 años se exilió junto con su familia. Después de una breve estadía en Madrid, España, se trasladaron a los Estados Unidos, estableciéndose en Union City y West New York, ambas ciudades en el estado de New Jersey. Unos años más tarde se mudaron a Miami, Florida, lugar donde reside hasta la fecha. Tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science Association y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Es autor de 3 libros, Dictaduras y sus Paradigmas, ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Y el más reciente, Democratización en Cuba, un manual conciso, que estructura un mapa de guía para el proceso de democratización para que el proceso de democratización en Cuba sea exitoso una vez que inicie. Bienvenido, Julio. Rubén, un placer estar contigo. Me encanta el nombre del programa, Zona Libre. Les deseo mucho éxito, tanto al programa como, por supuesto, al Partido Libertario en el muy querido México, que es para mí uno de los puntos más válidos de referencia y que le tengo mucho cariño. Muchísimas gracias, Julio. Cuéntanos rapidísimo, ya dimos una breve introducción, pero cuéntanos cómo llegaste primero a las ideas de la libertad. ¿Por qué te consideras libertario y un gran promotor? Porque ya sabemos que tienes ahí varias páginas y publicaciones muy importantes. Cuéntanos por qué llegaste a estas ideas. Pienso, Rubén, que el factor de ser un exiliado, pues inmediatamente te da, exiliado político, pues te da una condición ya de entrada, una cosmovisión, un entorno en que creces muy diferente a, digamos, una persona que emigra buscando oportunidades con un sistema que tiene mayor amplitud económica. O sea, en el caso nuestro fue buscando espacios de libertad que no existían en
país, en Cuba. Llegué a los Estados Unidos con 6 años, pero te puedo sintetizar con decir que a pesar de que he vivido la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos, en sí he vivido dentro de la nación cubana. Y si entendemos, por ejemplo, el concepto de nación que no, o sea, no urge de un territorio. La nación cubana fuera de su territorio no tiene un Estado. El Estado, bueno, es la dictadura castrocomunista. Pero ese vivir dentro de la nación cubana en un país con plena libertad, pues te da un enfoque completamente diferente, incluso incorporando entendimientos, tanto no solo de los Estados Unidos, sino cuando se vive en centros grandes donde hay una gran población de inmigración, como es el área de Nueva York, como es Miami, por ejemplo, que son los dos lugares donde más he vivido en los Estados Unidos, pues es inevitable que todas las culturas, principalmente de América Latina, pero también de otras partes del mundo, y en el caso de Miami, es básicamente el centro, la capital del exilio, no solo cubano, sino venezolano, nicaragüense, boliviano, huyendo de dictaduras o de movimientos comunistas, muchos colombianos que están aquí por persecución de las FARC en su país, que no pueden vivir tranquilamente en Colombia, pues vienen a los Estados Unidos y particularmente al área de Miami. De modo de que la libertad y el vivir como si fuera a ser en un territorio prestado en el sentido de que con mucho cariño y aprecio e innegablemente lo llevo en las entrañas, pero sigo siendo un extranjero por la condición de exiliado, y la libertad es lo más valorado, es un regalo, es un derecho natural que te otorga Dios. Realmente ningún gobierno tiene la potestad de quitártelo porque no te lo dio. O sea, uno nace con libertad, y eso es lo fundamental. Los sistemas económicos y todos los sistemas morales parten desde una sociedad libre y abierta. Si no hay libertad, pues realmente no se puede en plena conciencia ni crecer, ni desarrollar, ni tomar lo que podemos decir un curso de vida digno. Entonces, por eso es que tal vez desde muy temprana edad estoy casado con la libertad, porque es un valor que hay que defenderlo constantemente. No es que lo logras y bueno, ya te sientas. Y los enemigos de la libertad tienen muchos disfraces y utilizan discursos muy persuasivos, muy con determinadas conexiones con las emociones, porque eso es lo que apelan y tristemente logran en muchos casos. Entonces, por eso es que programas como esto y movimientos como el que tú eres parte tienen un papel tan fundamental en asegurar que una sociedad libre lo puede seguir siendo para la posteridad. Y eso requiere una ciudadanía concientizada, entendiendo de la libertad, entendiendo de las alternativas, porque no es uno no puede dar por hecho de que el ciudadano está apto y dispuesto a defender el modelo autogobierno. Yo diría que tal vez eso es una crítica que se le puede hacer a muchas personas que, ganando la guerra al despotismo, pierden la paz cuando abandonan el terreno importante de la ideología, de la campaña cívica, para reforzar esos valores, porque son valores. Pues sí, efectivamente, algo que repetimos mucho en este programa, creo que lo hemos dicho en casi todos los episodios, pero el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y entonces, pues eso que nos dices, efectivamente, pues la libertad es algo esencial
que debería ser uno de los, que para nosotros es el valor esencial en el que se recargan todos los demás valores, pero no lo es así para todos. Y hay gente o movimientos que pretenden pues, minar esta libertad en aras de alguna agenda, que a veces es muy clara y a veces no lo es tan clara. Y por eso es bien interesante, por eso te propusimos que nos acompañaras a discutir este tema, porque pues resulta que toda esta ideología empieza a recargarse en una serie pues de teorías muy grandes, y que últimamente pues se recarga mucho en esta interseccionalidad. ¿Qué nos puedes platicar, Julio? ¿Cómo nace esta parte de la interseccionalidad? ¿En qué otra teoría se enmarca? ¿Qué busca más allá de esta mera definición? Porque pareciera que es un esquema muy sencillo de definiciones, pero no, pues tiene una agenda y tiene unas intenciones ahí expresas y no tan expresas. ¿Qué nos puedes decir? Mira, es muy correcto que es sencillo en el sentido de que está vacío de una epistemología realmente profunda, o sea, de una base filosófica amplia, pero para poder tener esa apreciación, porque es sumamente peligroso, confuso, y se presta, y a propósito está diseñado así, por factores de estrategia. Nos tenemos que remontar primero a que es un desprendimiento directo del marxismo. Entonces, voy a ir hacia atrás para poder ir hacia adelante, para realmente tener, que esto tenga un mayor sentido y se pueda apreciar justamente. El socialismo en el siglo XIX, recuerda que los internacionales, el primero y el segundo, había debates entre las facciones, al fin la facción marxista, que Engels se encargó mucho de promoverlo. Podemos decir que fue el inventor del nombre del marxismo, o sea, fue la facción del socialismo que premió. Marx le dedicó mucho tiempo a ridiculizar las otras corrientes del socialismo, porque él decía que la de él era científica, los otros eran utópicos y no eran serios. Y fíjate que nos remontamos a esta época y vemos cómo las corrientes socialistas del siglo XXI en la democracia todo lo explican con la ciencia, tanto para, por ejemplo, como un curso autoritario en cuanto a una reacción a una pandemia, donde se mantiene un discurso monolítico, es la ciencia, pero bueno, la ciencia es la ciencia que ellos quieren utilizar. Lo vemos lo mismo en el medio ambiente. La ciencia respalda. O sea, Marx usó exactamente lo mismo. No, esto es científico. Y él pues decía que las leyes de la economía, que era un determinismo económico y que había una lucha de clase, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Cuando llega la Primera Guerra Mundial, todas sus predicciones fracasaron. No solo fracasaron, se produjo totalmente lo contrario. Entonces, quiere decir, la clase obrera, en vez de irse empobreciendo, se fue enriqueciendo, los estándares de vida subieron, estaba surgiendo la clase media, las personas fueron a pelear no por la clase social que Marx había encajado a toda la humanidad, sino fueron a pelear por el país, por la nación, o sea, quiere decir que quedó desacreditado totalmente. Entonces, a su rescate vinieron algunos pensadores, algunos abandonaron, o sea, algunos ya dijeron, no, esto no es. Edward Bernstein, por ejemplo, forma la socialdemocracia porque en efecto dijo, no, esto no, o sea, el capitalismo hay que reformarlo, pero dentro de eso se puede mover, y bueno, llevó a cabo un revisionismo. Pero hubo otros marxistas, como el italiano Antonio Gramsci y como los marxistas alemanes, de lo que se conoce hoy como del Colegio de Frankfurt, que no está de todo claro si se conocieron, porque vivieron prácticamente en la misma época y escribieron sobre temas parecidos desde diferentes posiciones.
donde vinieron al rescate del marxismo clásico y dijeron que Marx, bueno, se equivocó en pensar que la economía era lo que más determinaba. No. Gramsci, por ejemplo, decía que había una superestructura que eran las fuerzas culturales y que la cultura era lo que determinaba el nivel de concienciación. O sea, él llegó a la realización que jamás una sociedad se iba a levantar y querer terminar con el sistema capitalista, o sea, capitalista en el sentido económico y republicano en el sentido político. Entonces, pues que había que realmente cambiar la concienciación, la forma de pensar, elevar la concienciación, que todo esto está consistente con el marxismo clásico. La diferencia es que ellos señalaron que si no se impactaba la cultura, era una pérdida de tiempo. Los pensadores del Colegio de Frankfurt en Alemania básicamente coincidieron, desarrollaron y me refiero a Adorno, Horkheimer, posteriormente después Marcuse, Fromm, que unieron el marxismo con el psicoanálisis de Freud. Hay muchos de los conceptos psicológicos de represión del psicoanálisis de Freud, que también fue desnaturalizado bastante para ajustarlos a los temas, pero desarrollaron la teoría crítica. La verdad que la teoría crítica básicamente es, tal vez tan sencillo como su nombre lo dice, es una crítica al sistema y reclama la desconstrucción, o sea, el desmantelamiento antes de que se pueda esperar ningún cambio. Cuando llega el fascismo alemán al poder, pues salen huyendo y vienen nada menos a los Estados Unidos y se quedaron horrorizados con lo que vieron. La cultura popular en los Estados Unidos, las personas eran felices, la clase media estaba surgiendo, las personas tenían sus automóviles, familias o sea, tomaban parte en la formación de sus hijos, en la educación. En otras palabras, era una sociedad abierta y ellos veían esto y dijeron, hay una banalidad que aquí nunca van a entender el concepto de que son reprimidos, de que son oprimidos porque están tan entretenidos con lo que ellos consideraron pues cosas banales, que realmente formar parte de una familia, ser industrioso en el trabajo, querer ir hacia adelante, no es banal, pero bueno, ellos lo consideraron así y por supuesto devoción en cuanto a la fe, apego a la religión. Entonces, la teoría crítica abraza los mismos conceptos de Antonio Gramsci, de que la cultura es lo determinante y que si no impactan en la cultura, porque recuerde que la cultura es como nosotros entendemos el mundo material. Entonces, ellos pues determinaron y entendieron bien claro desde un punto de vista estratégico que si cambiaban la cultura, pues entonces sí podían aspirar a poder lograr el socialismo que Marx soñó. El que más tuvo impacto en los Estados Unidos muy particularmente fue Herbert Marcuse, porque desarrolló determinados temas como por ejemplo la tolerancia represiva, que en efecto, pese al nombre medio confuso, lo que aboga es por reprimir a cualquier pensamiento que pueda ir contra los propósitos de la izquierda. Tan sencillo como eso. O sea, es como una censura preventiva. Y legalizar opiniones políticas, actos políticos de cualquiera que pudiera poner en curso algo contrario a los objetivos de la izquierda. Él, pues todo lo que no era izquierda lo llamaba fascista. Y eso, pues en sí es un falso entendimiento, porque el fascismo fue una de las expresiones de descontento con el desprestigio del marxismo clásico. O sea, Benito Mussolini era un marxista convencido. Su padre fue amigo íntimo de Marx en el Internacional. O sea, Mussolini fue un intelectual marxista que decidió, o sea,
preservó la primacía del socialismo, excepto que vio que por medio de un ajuste en los factores económicos y enfatizar en nación en vez de clase iba a ser más efectivo. Y Rubén, hay que señalar, yo sé que el tiempo no alcanza, pero el nacionalsocialismo de Alemania es socialismo. Nada más que tienes que leer los pronunciamientos, la postura de sus pensadores y te das cuenta, todos hablaban de estar en un movimiento real del socialismo. Es más, ellos criticaban a los bolcheviques porque decían que ellos no entendían correctamente el socialismo, que ellos los nazis sí estaban interpretando bien y aplicando bien el socialismo. Y si nos separamos y miramos los sistemas socialistas que más se han consolidado en este momento, tanto China como Vietnam, por ejemplo, adoptaron muchos de las herramientas en cuanto al control de la economía de una manera indirecta, permitiendo que empresas privadas entre comillas, pues sean los que proponen lo que hacen, pero el Estado sigue teniendo un papel fundamental en la dirección de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero bueno, esta corriente fue muy activa en los Estados Unidos cuando miramos y recordamos en la década de los 60, todo el movimiento contracultural de las protestas contra la guerra de Vietnam, hace el amor y no la guerra, que todo esto es directamente de Marcuse, que abogaba, que decía, no, tengan sexo, no trabajen, no hagan nada, no le hagan caso a sus padres. O sea, esto es lo que estaba promoviendo porque veían una herramienta en el factor sexual. Y esto, George Lukács, en 1919, en Hungría, la República Socialista de Hungría, que vivió escasamente 9 meses, fue el ministro de Educación y empezó a instituir educación sexual similar a lo que vemos ahora, o sea, en muchas de las escuelas públicas con menores de edad, con niños. Bueno, eso fue parte del experimento, porque Lukács también en 1919 veían que la liberalización sexual podrían destruir la familia. Y eso desde Marx, con una continuidad, todos veían como un factor necesario para destruir, para poder tener el control, ¿no es verdad? Que el Estado pues lograr ese control sobre la sociedad. Había que destruir la clase media, la familia, la religión y el sistema, por supuesto, de libre empresa. Entonces, cuando el fenómeno de la caída del comunismo soviético toma lugar, de ahí podemos decir que se inician 3 cursos diferentes, o sea, hay 3 mutaciones. Uno fue lo que podemos decir el comunismo asiático o el modelo chino. O sea, recordemos cuando cae el muro de Berlín, unos meses antes fue la masacre en la plaza Tiananmen, que en efecto fue la validación de que un país podría tener un estado leninista con una economía híbrida y que no iba a haber una contradicción, que ese fue el argumento de Deng Xiaoping en todo momento, o sea que se formó y donde se ha aplicado es en China, Vietnam y Laos. Otro modelo que surgió fue en 1990 en el Foro de Sao Paulo, una nueva metodología para llegar al poder. Ahí esto fue parte del papel que asumió Cuba comunista, se convirtió en la nueva Unión Soviética, excepto no tenía los recursos, por eso su primer piloto fue Venezuela, porque Venezuela sí tenía los recursos. Entonces, pues, ese modelo dictatorial ya no iban a estar en la selva peleando, ya no iban a estar con esos cursos de tratar de llegar al poder, sino iban a penetrar instituciones democráticas, llegar al poder y una vez desde el poder desmantelar el sistema. Y eso es lo que hemos visto en Venezuela,
en Nicaragua, en Bolivia, y los países donde no logró la duración, como Ecuador y Brasil, es porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas. O sea, porque parte de algo necesario dentro del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo es cooptar las Fuerzas Armadas. Y eso no lo lograron hacer. Es más, Jair Bolsonaro era parte de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. O sea, que entendía bien el papel que Cuba Comunista estaba jugando. En Ecuador tampoco lograron penetrarla. Y es importante, por ejemplo, que en México que entiendan que muchas de las brigadas médicas de Cuba Comunista, precisamente donde más están enfocadas son en darle servicio a las Fuerzas Armadas en México, a solicitud del presidente López Obrador. O sea, que esto es parte de una movida estratégica de este otro modelo. Pero el tercer modelo, Rubén, que surge es, podemos decir, ya para darle un nombre, el marxismo cultural, el neomarxismo, que incorpora las herramientas ideológicas de Gramsci del Colegio de Frankfurt, y eso lo hemos visto y lo estamos viendo en la democracia funcional, cómo se mueve. En el caso particular de los Estados Unidos, ahora vamos a llegar a la interseccionalidad, yo sé que he dado toda esta otra explicación, pero para realmente poder apreciar es importante entender este punto. La Unión Soviética siempre vio en los Estados Unidos el factor de la raza como un ingrediente muy apetecible para promover la lucha de clases, el concepto de lucha de clases. Ellos lo veían y desde que llegaron al poder en los Estados Unidos, el Comintern, o sea, el comunismo internacional y sus agencias de subversión siempre penetraron las comunidades negras. No tuvieron el éxito que hubieran querido por una razón sencilla, porque la familia negra históricamente era muy sólida. Fue la programación de los años 60 que básicamente destruyó a la familia negra por los estímulos a no estar casado, a tener más hijos, a ser irresponsable, porque eso fue por diseño estatal, en el mejor de los casos bien intencionado, pero realmente los resultados fueron completamente diferentes. Pero previamente a eso no era así. La familia negra era intacta y eso pues en cierto sentido sirvió de vacuna contra el esfuerzo del comunismo internacional en cooptar los negroamericanos. Entonces, el tema de la raza siempre fue entendido por los marxistas como un factor importante. En el año 89, desde Wisconsin, una serie de académicos estadounidenses entendieron y abrazaron la noción de la teoría crítica como una herramienta necesaria y prácticamente la única vía que quedaba para promover el socialismo en los Estados Unidos debido a la caída del comunismo soviético. Ya desde los años 70, un señor llamado Derek Bell, abogado y profesor en Harvard, pues empezó a darle cuerpo a la teoría crítica de raza, que la teoría crítica de raza, pues básicamente lo que dice es que los Estados Unidos es un sistema racista, de opresión, que no tiene salvación. La lucha de los derechos civiles, el mejoramiento indudable que tuvo los Estados Unidos a través, desde que ganó la guerra civil para ponerle fin a la esclavitud, a posteriormente las leyes de los derechos civiles, ellos consideraban eso no solo insuficiente, sino problemáticos para resolver el problema racial. El problema racial solamente se iba a resolver si había un desmantelamiento del sistema. Entonces, utilizando una visión dentro del campo legal, ahí fue donde empezó la teoría crítica de raza, argumentando que los casos que los negros en las cortes sufrían discriminación, pero la discriminación no era por un prejuicio personal del individuo, sino por su condición de grupo. Y la condición de grupo del juez que era blanco, ya eso estaba contaminado, que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, realmente la evidencia empírica no lo respalda. Podemos decir y ver claro, Rubén, los negros en los Estados Unidos son, si acaso, el 13% de la población. 13%.
Sin embargo, el presidente Barack Obama ganó 2 veces y no hubiera sido suficiente con el voto solamente de los negros estadounidenses, sino contó, por supuesto, con los votos blancos. O sea, de modo de que es una mentira que hay racismo sistémico en los Estados Unidos. Sin embargo, esta teoría crítica dentro del campo legal, pues lo consideraba y argumentaba que sí. En el año 1989, Kimberly Crenshaw pues, publica una tesis donde dice que el problema no es solo racial el de los Estados Unidos, sino que también, igual que, por eso la palabra interseccionalidad como una intersección, por ejemplo, que una mujer negra era discriminada más, primero por su condición de negra y después por su condición de ser mujer. O sea que el argumento de ella, y después se añadieron pues otros agravios, pero en el argumento de ella es que había racismo y sexismo en los Estados Unidos, y en esa intersección una mujer negra iba a sufrir más que una mujer blanca, y una mujer negra iba a sufrir más que un hombre negro por su condición de ser negra y mujer. Entonces, todo esto empezó un debate que se inició dentro del campo académico en escuelas de derecho, pero después se convirtió en un sistema donde argumenta de que el individuo no existe. No existe. Lo que existe son grupos. Que de nuevo, aquí el desprendimiento y la relación con el marxismo es claro. Marx pensaba igual, excepto que él los identificaba de otro modo, pero acá hay una ampliación, o sea, ellas pues decía que los blancos eran racistas todo por su condición de ser blanco. Su condición de ser blanco ya no les permitía no ser racistas. Y los negros, irrelevante de que si eran personas que no se sentían discriminados, que realmente lograron utilizar su talento y las oportunidades de un sistema abierto dentro de una economía de libre empresa y básicamente lograron formar hasta un imperio económico, no importa. Su condición era de ser víctima. Entonces, de pronto todo se ve entre víctima y victimario dentro de un juego de poder, porque todo es entendido dentro de la teoría crítica, y de nuevo, esto también es consistente con el marxismo clásico que interpreta todo como una teoría de conflicto. O sea, ahí no hay, ok, el sistema es defectuoso, lo podemos mejorar de esta forma. No. O sea, todo es un conflicto y unos ganan y otros pierden. O sea, nadie puede mejorar. En otras palabras, te puedo usar un ejemplo. El hecho de que si ahora mismo la riqueza aumenta y se disminuye la pobreza, uno argumenta, todos ganamos. Sin embargo, la izquierda te va a decir, no, mira, hay disparidad. Bueno, pero disparidad no importa. Si hay movilidad, eso es lo importante, porque quiere decir que la pobreza puede ser un momento estacionario que después sube. Bueno, eso no entra en la psiquis de la izquierda, mucho menos en los neomarxistas con los conceptos de la teoría crítica, de nuevo, que es ese invento del Colegio de Frankfurt. Entonces la interseccionalidad pues inició con Crenshaw entre el racismo percibido y el sexismo percibido. Ahí después entonces, un par de años después, ella y otros pensadores le añaden el hecho de que si, por ejemplo, una mujer negra, si es lesbiana, más discriminada todavía. Entonces, con el tiempo, si es eso, más incapacitada, pues entonces es más. Entonces, de pronto, esto se va ampliando, porque la idea es, por eso es que muchas personas se refieren a todos estos estudios que surgieron a través de las universidades estadounidenses, y realmente yo creo que ya no está limitado desde hace tiempo a los Estados Unidos, sino está por todo el mundo,
que parte de la teoría crítica postcolonial, que dice que nada vale porque, o sea, hay los prejuicios del colonialismo, la teoría crítica feminista, que de nuevo hay parte que el problema aquí es el patriarcado. Entonces es el mismo concepto y ahí el factor de la interseccionalidad también entra en juego, porque ok, hay culpa al patriarcado, pero ojo, si eres un hombre blanco, hombre blanco, heterosexual, ya ahí, y religioso o creyente, ya ahí, o sea, eres de lo peor. Hay un sistema de escala, porque si eres hombre, eres negro, para la teoría crítica feminista, eres menos malo. Tu condición al grupo de negros es como un sistema de escala. Pues bueno, de pronto, como eres víctima también, pues ya tú eres una versión de patriarcado no tan relevante. Y fíjate, Rubén, que es un curioso porque mucha de la música muy popular bueno, yo creo que sobre todo unos años atrás, toda la juventud, pero que proviene del rap, de las comunidades negras, tienen las letras muy atacantes hacia la mujer. Y sin embargo, no hemos visto nunca un ataque del parte del movimiento del feminismo radical hacia eso, sino más bien enfoca en otros percibidos agresores. Entonces, todo esto es lo que surgió a partir del año 1989 de la interseccionalidad y se ha convertido en una industria donde vemos cómo en los colegios públicos en los Estados Unidos la teoría crítica de raza, que ya no está limitado solo a la raza. O sea, también ya ahora abarca de nuevo el sexismo por medio del factor de la interseccionalidad. La idea detrás de todo esto, observada con el entendimiento de lo que es el marxismo y particularmente el neomarxismo, son mecanismos de subversión para abolir con el sistema de gobierno republicano y el sistema capitalista. ¿Por qué? Muy sencillo, el sistema capitalista produce una clase media, es un mecanismo de oportunidad, hace al ciudadano autosuficiente, siempre y cuando, por supuesto, el Estado no lo está aplastando. Y ya el marxismo decidió, tanto en China, y si queremos montarnos aún más atrás, Lenin, recuerden, en el año 21, por la nueva política económica, permitió la utilización de medios privados para salvar la revolución bolchevique que estaba a punto de extinción. De modo de que el socialismo ya resolvió ese problema de la propiedad no estatal. O sea, adoptaron el modelo del socialismo nacional de que, ok, podrían dejar capitalistas concesionarios, o sea, que tienen la concesión del Estado para que operen y siguen las directrices del Estado. China, el Partido Comunista de China sigue teniendo sus planes de cada 5 años de producción. El hecho de que dejen que empresas privadas lo hagan, lo hacen, pero siguiendo la tutela y no cruzando, muy importante, los parámetros ideológicos y políticos que el Partido Comunista establece. Entonces, el fenómeno de la interseccionalidad es, y ahora volvemos en eso que tienes toda la razón en lo que dice, que es intelectualmente es un fraude. Es un fraude porque a priori da por hecho de que es un sistema de opresión, que las mujeres son oprimidas, que los negros son oprimidos, ya a priori, o sea, ya de entrada ellos parten con un entendimiento de que, por ejemplo, los Estados Unidos se formó por la esclavitud, que todos los fundadores de este país, pues, rompieron con Gran Bretaña para preservar la esclavitud.
y que los Estados Unidos alcanzó su poderío económico gracias a la esclavitud, cosa que es totalmente falso. Totalmente falso. Primero, la esclavitud es un fenómeno que no fue inventado por hombres blancos ni por los colonos norteamericanos, mucho menos. Y es un tema muy, muy complejo. Y aparte, en determinado momento, si se va a hacer un argumento económico, a medida que la tecnología, gracias al avance del capitalismo y la revolución industrial, la tecnología fue haciendo medio obsoleto la mano de obra en muchos tipos de trabajo. De modo de que el sistema, la noción y la suposición que plantea la interseccionalidad es totalmente carente de respaldo en cuanto a evidencia empírica y mucho menos evidencia moral, o sea, trascendencia moral en cuanto a lo que está planteando. Excelente, pues muchas gracias, Julio. Pues sí, como bien lo mencionabas ahorita en este pequeño corte aquí fuera del aire, es una historia larga, es una historia complicada, pero necesaria para entender todo cómo hemos llegado a todo esto. Me gustaría entender, Julio, cómo es que todos estos grupos o este grupo llegan a la conclusión de dar la batalla por la vía cultural en lugar de por la vía política. Digo, porque por la vía política tendrían que meterse a una ideología, discernir unas cosas sí y otras no. Y en cambio lo que me parece que han logrado es meterse en una batalla cultural, en una forma cultural de permear todas las ideologías políticas a la vez y ser transversales a todos los grupos. Y en eso, pues, tengo entendido que se han basado mucho en las universidades. Entonces hay una fuerte, lo que los republicanos llaman la catedral, ¿no? Esta unión del poder con la cultura, con la universidad. Cuéntanos de esa parte. Mira, es una muy buena descripción porque realmente lo que estamos viendo, el marxismo siempre fue una religión política, o sea, una religión pagana, materialista, que tiene, o sea, los mecanismos de una religión en el sentido de que tiene su dogma y cualquier desviación de esa dogma, pues eres condenado, censurado, de modo de que, y esto, aparte, hay que estar claro, el propio Antonio Gramsci, y si quieren podemos remontar a Marx también, veían en la religión como un mecanismo para imitar, o sea, la religión verdadera, la religión organizada, como un mecanismo para imitar en cuanto a su estructura, para concientizar y para seguir un orden establecido. Si miramos, por ejemplo, de Marx, las olas de sus interpretaciones de la historia, cómo se iba a mover, tiene una gran similitud a muchos libros y partes bíblicas que van escribiendo diferentes periodos. En cuanto a Gramsci directamente lo vio como un factor que había que imitar promoviendo otra cosa. Y la cultura es donde es una de las mutaciones más exitosas del comunismo aplicable a las democracias funcionales. Como en este caso pues estamos hablando de los Estados Unidos dentro de la República Norteamericana, pues es donde es como se está llevando la guerra. Y si el problema que tienen es que ellos no pueden decir, bueno, vamos a directamente de manera política, abiertamente a hablar de esto, de una forma identificando su pasado, identificando su cosmovisión, porque es antitética
a el excepcionalismo estadounidense. O sea, los Estados Unidos se basó en el principio del individualismo. En otras palabras, cada individuo cuenta, y a pesar de, podemos decir, el pecado original de la esclavitud, los forjadores de los Estados Unidos desde el principio vieron el problema de la esclavitud, vieron la mayor parte de ellos ya estaban, para 1807, ya los estados del norte lo abolieron la esclavitud. Era un problema de región del sur, era parte del mecanismo económico. Entonces, en esta naciente república era un problema logístico de prenderse de todo, por eso se fue una guerra civil, pero el destruir los valores de los Estados Unidos, el respeto por la laboriosidad, el enfoque en la familia, la importancia que tiene una base bíblica en el credo estadounidense. Todas estas cosas son antagónicas con lo que promueve la teoría crítica, sobre todo la teoría crítica de raza, que es una interpretación total, fraudulenta de la historia. Entonces, la cultura y el control de los medios, de las universidades, del sistema legal, lo podemos decir, las big tech, o sea, los medios sociales, los medios industriales, Hollywood, todo esto, la élite cultural, todo esto, y ahora lo estamos viendo incluso dentro de empresas grandes que se han convertido en activistas políticos. Algunos productos a lo que estábamos hablando, lo que tú insinuaste, de que debido a que a partir de 1989 en las universidades los estudios de agravio fue la matrícula más abundante de todo, estudios de agravio de teoría crítica por el medio ambiente, teoría crítica de los indígenas. O sea, todo fue un ataque desde diferentes ángulos al sistema existente, y todos pues veían como la única receta factible desmontar el sistema. Había que deconstruir. Y esto es consistente, Rubén, con el marco intelectual en que estamos viviendo, el postmodernismo. Recordemos que el postmodernismo nos dice que la objetividad no existe. O sea, no hay una verdad objetiva, no hay nada definido. Todo es socialmente construido. Entonces, si eso se cree, quiere decir que entonces, pues, una mosca no es una mosca, un elefante no es un elefante, un hombre no es un hombre, una mujer no es una mujer. Todo es como tú te sientas, como la sociedad te transforma. Entonces, bajo esa relativización de todo, pues en eso esto encaja perfectamente estas ideas marxistas, porque promueven algo irreal, falso, antinatural, pero lo logran disfrazar como temas que están defendiendo la raza, temas que están defendiendo clases oprimidas, grupos oprimidos, que es totalmente una falsedad. O sea, no, nunca, o sea, el tema de discriminación o determinado racismo percibido o sexismo es un fenómeno individual que podemos criticar, y me parece criticable, pero no podemos decir que el sistema, o sea, abarca y está reforzando esa opresión. Eso es una falsedad total. Pero la cultura, y esto lo vemos constantemente, si pones, por ejemplo, Netflix, de la cual, dicho sea de paso, por ejemplo, el expresidente Barack Obama, que es el arquitecto del nuevo Partido Demócrata y tiene mucha influencia en promover el marxismo cultural, podemos ver una serie cualquier serie que tú quieras, y vas a encontrar un mensaje de la corrección política, todo con la afinidad que quieren dar para, en efecto, implantar un modo de ver el mundo.
En mi apreciación no tendrá éxito porque es antinatural, porque va contra factores innatos en el ser humano, ¿verdad? O sea, nosotros no nos podemos asociar ni para el éxito ni para el fracaso con un grupo, porque el individuo es responsable por sus acciones, tanto para lo bueno como para lo malo. No quiere decir que estamos aislados, no, como átomos, no. La familia, los amigos, los grupos, pero al final, o sea, pertenecemos, sí, a una entidad social, parte de una sociedad, pero eso es muy diferente a esta guerra de identidad de grupo, donde el grupo define todo y te excusa de crímenes, te excusa por tu condición de raza o de género. Y ahora, pues, por supuesto, todo esto se ha ampliado a lo que es la ideología de género, donde a un niño de 8 años, pues, le dicen, no, tú no eres varón, tú eres lo que tú quieres ser, lo que tú te sientes. Entonces, todo esto parecería surreal si nos separamos del tiempo. Y esto es un fenómeno que tal vez quienes no tienen hijos en el colegio o no están involucrados en todos estos procesos que están ocurriendo, pues ni se entera porque están diseñados como tú has insinuado para pasar debajo del radar, como no ser identificado, porque así se va premiando, se va extendiendo de manera cultural y se va pues aceptando como un factor de norma, pero el problema es que todo esto viene cargado con un autoritarismo extraordinario en lo que es la censura por expresar posiciones que pueden ser contradictorias. De hecho, por ejemplo, la semana pasada hubo victorias electorales importantes en los Estados Unidos y el Partido Demócrata, pues, ¿qué es lo que dice? Que el Partido Republicano es un partido fascista y de promover el miedo. O sea, un partido fascista. Es delirante decir una cosa como esa, porque es totalmente falso, pero nos demuestra el arte de llevar la guerra y de buscar la censura por medio de que si tomas una posición, vas a decir, no, este es racista. ¿Cómo que es racista? Porque no estás abrazando una teoría marxista de la historia, entonces vas a ser racista. Él violenta totalmente el principio de la igualdad ante la ley. De hecho, hay una serie de demandas en diferentes estados basado en la violación a cláusulas en la Constitución de igualdad, porque ya de pronto están tratando a personas de manera desigual al privilegiar personas de ciertos grupos donde pretenden categorizar determinados crímenes reales o percibidos como merecedores de castigo si lo comete un grupo, pero no si lo comete otro. Entonces, eso quiebra totalmente los valores que dieron fruto al sistema de autogobierno, a espacios de libertad, que a su vez, pues, le abrió la puerta en el sentido económico a una moralidad donde el humano quedó liberado para, por medio de su talento, buscar un mejoramiento que a la vez tenía un factor de beneficiar de modo geométrico a muchas, a miles y millones de personas. O sea, esa es la realidad, pero la guerra que está llevando el socialismo, el colectivismo, tiene muchos matices, muchos disfraces y lamentablemente la interseccionalidad es un frente más en esa guerra contra sociedades abiertas. Sí, pues sí, como bien lo dices, desde Marx, desde los primeros marxistas, ya no podían sostener el discurso del conflicto y pasaron de los burgueses, de los capitalistas,
tuvieron que inventarse ya la subdivisión del pequeño burgués para empezar a buscarse más enemigos, ¿no? Y todo este último tema de sofisticación de la interseccionalidad, pues se convierte en este último bastión. ¿Cómo resuelven? No sé, obviamente tú no puedes hablar por ellos, pero ¿cómo resuelven las personas que creen en la interseccionalidad estos conflictos y estas contradicciones? Por ejemplo, ver a Alejandra Ocasio-Cortez ahí en la fiesta más decadente de cada año, que es la del Met, que es así todo riqueza y todo, ponerse un vestido carísimo que dice pónganle impuestos a los ricos, o cómo resuelven este tema de Alec Baldwin, que es una persona antiarmas matando a alguien fuera del set, porque aparte no estaban grabando, entonces era alguien blandiendo un arma a fin de cuentas. ¿Cómo resuelven estas contradicciones? Y sobre todo la más importante, ¿cómo resuelven el hecho de crear un Estado omnipotente? Porque pues el socialismo es lo que siempre ha logrado y siempre ha conseguido, es crear estados omnipotentes. ¿Cómo concilian esa contradicción de decir, oye, pues para lograr todos estos fines hay que crear un estado omnipotente y hay que brincarnos todas estas contradicciones mentales? ¿Cómo las resuelven? La resuelven y mira, le podemos añadir a esos ejemplos excelentes que tú has usado, como tantos ambientalistas fundamentalistas nunca criticaron a la Unión Soviética, que fue en su momento el mayor contaminador en el planeta, no critican a China comunista, o sea, tienen una atención específica en los Estados Unidos y en los países capitalistas, y sin embargo ellos pues andan y como clase, la verdad, son uno de los mayores contaminadores en el planeta, tienen aviones privados, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo resuelven? Muy sencillo, mira, porque se consideran una élite privilegiada que tienen el monopolio del conocimiento. Hay un desdén por la sociedad porque consideran a la mayoría de las personas incapaz de decidir su futuro, incapaz de sobrevivir, de resolver. O sea, quisiera decir que lo hacen con cierta buena intención, pero ya eso es irrelevante. O sea, es una desconfianza total en personas que no puedan ni siquiera ir a votar. Entonces, pues le tienen que facilitar todo, prácticamente darle la comida con una cuchara. Y correcto, al final, el Estado a la cual ellos están de una forma u otra ligados, ¿no? ¿Verdad? Ligado en el sentido de que a lo mejor si son un empresario, pues tienen una concesión, una relación especial con el Estado. O si son parte de esa élite, son lo que fue en los tiempos antiguos como un cortesano del Estado, que tienen siempre la puerta abierta de la estructura del poder con determinados favores especiales y no lo racionalizan simplemente porque ellos están en el cumplimiento de una misión y todo es excusable. Recuerda que el principio de la igualdad ante la ley, ellos no lo creen en eso, ellos no creen en una igualación, lo pronuncian y nos quieren hacer creer de que ellos están llevando esto para un mejoramiento y utilizan a veces la palabra de igualdad, aunque ahora ya están usando mucho más equidad por las inconsistencias que hay en la aplicación de la equidad, que básicamente requiere la represión de determinado grupo que ellos consideran un grupo dominante para favorecer al que ellos consideran está oprimido. Pues sí. Oye, ya casi para ir cerrando, para ir cambiando un poquito el tenor, ¿qué debe pensar un individuo? ¿Cómo debe actuar? Si dice, bueno, yo soy de estos grupos que me dicen que tengo que portarme como una víctima, tengo que ser un victimizado. Yo soy gay, soy yo mujer, yo soy negro, yo soy amarillo y yo soy mestizo de un color más
más oscuro que mi vecino. ¿Cómo debe empezar a pensar, cómo brincarse esta esfera tan cerradita de la interseccionalidad y de la teoría crítica de raza y de la cultura de cancelación? ¿Cómo se sale de esa esfera? Bueno, primero, entendiendo de que la afiliación a una raza, a un género, no nos define, no va a poner el plato de comida en la mesa, no nos va a hacer más inteligente por el mero hecho de que pertenecemos a determinado grupo. Esa noción es absurda. Ha sido absurda siempre en la práctica. Si miramos el mundo desde que el mundo, si el hombre en la cueva quería comer, tenía que salir a traer su comida, tenía que esforzarse. El hecho de que él pertenecía a un tribu por estar sentado en una piedra y que pertenece a un tribu, si no hace nada, pues va a morir de hambre. Entonces, por alguna razón, tenemos determinadas necesidades, ¿no es verdad? Y para lograrlo, se establecen determinados incentivos. El humano es imperfecto. Bueno, eso es un hecho. Entonces hay que buscar el sistema que, entendiendo esa imperfección, estimula lo bueno, premia las cosas que conducen al bien y pues luchan contra esas corrientes que lo podrían llevar a la perdición. Entonces, bajo ningún concepto, un sistema que te dice, bueno, por tú eres una víctima porque tu tatarabuelo fue esclavo o porque tu tatarabuelo lo golpearon por tener una preferencia sexual, pues eso entonces te da derecho a ti a recibir un trato privilegiado para poder adquirir una equidad, pero esto cualquier persona objetiva dice, pero esto es un insulto a la inteligencia, pero es un mecanismo para lograr una cosa, cambiar lo fundamental que busca la estructura de poder. De eso se trata. Es un entendimiento, un entendimiento de que hay una estructura de poder que es opresivo y ellos tienen que cambiarlo. Punto. Entonces, todo esto, la victimología se ha convertido en una táctica política para llegar al poder. Tanto para en promover a los víctimas, a enardecerlos y llevarlos a la rebeldía, como para llevar a los supuestos victimarios a sentir culpa, una culpa colectiva donde estén dispuestos a renunciar a determinadas cosas por las cuales ellos no tienen que renunciar, porque ellos no fueron los que hicieron el mal real o percibido hace siglos atrás. Porque si ese es el caso, entonces hay que buscar, por ejemplo, a los negros, a lo mejor su bisabuelo fue el que vendió el esclavo negro, porque hay que entender que en el caso de los Estados Unidos, los esclavos negros que vinieron, ahí no hubo una invasión de blancos buscándolo y sacándolo, no, fueron llevados a los puertos por negros, que los tenían a ellos como esclavos porque ganaron guerras y porque los secuestraron. O sea, la trata de esclavos se basa, contó con la complicidad y el papel protagónico fundamental, en el caso de la esclavitud negra, de negros. Entonces, pues habría que ver, bueno, ¿habrá sido el tatarabuelo de Barack Obama alguien que en vez de estar en cadena era el que llevaba el que estaba en cadena para lucrar? Entonces yo creo que si se va a examinar eso, bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos entonces a llevar esto a un trasfondo. Entonces pues nos remontaremos y a lo mejor, pues no sé, terminarán culpando a Adán y Eva de todos los males. Es absurdo, Rubén, es delirante, pero sin embargo el posmodernismo es delirante. Tal parecería que el que lo diseñó estaba en tremenda nota y ese día se le ocurrió esta locura, y lo que es increíble es que tanto intelectuales se han dedicado a promover que no hay una verdad objetiva. Entonces, bajo eso
Si te están sacando las uñas para torturarte, eso puede ser excusable. O sea, ya puedes racionalizar cualquier cosa si eso fuera cierto. Sí, no, el posmodernismo, que para los que no lo sepan, pues promueve que todo se construye a partir del discurso, ¿no? Entonces, si algo puede ser definido en palabras, puede ser creado y ya con eso existe y puede ser criticado y rearmado y todo. Y pues no, lo único necesario para darse cuenta que no es darse un pellizco, ¿no? Y ese pellizco no tiene palabras y claro que duele, ¿no? Ya termina uno de desmontar el posmodernismo, pareciera sencillo, pero ahí nos tiene dando lata desde hace unas cuantas décadas. Es así. Se contrapone a todo esto un discurso mucho más sencillo, que es el del individuo, ¿no? El individuo es el que tiene la agencia, tiene el poder, tiene la capacidad de actuar en una esfera que, si bien no es la esfera de toda la sociedad, es una esfera que le permite actuar, y ahí puede ejercer su poder de hacer el bien, el mal, y de asociarse libremente, y de que se encuentre asociaciones en la raza con su prójimo, con su próximo, pues puede encontrarlas, y ahí se puede encontrar el altruismo, la generosidad y todas las cosas que querramos ponerle, ¿no? No es necesario intentar encontrar un mismo color y un mismo género para, para ejercer esta agencia dentro de una sociedad, y creo que ese es el mensaje que tendríamos que buscar. Oye, unas palabras de cierre, Julio. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes recomendar? Tus redes sociales y tus espacios los vamos a poner obviamente aquí en las notas, pero lo que gustes recomendarnos en cuanto a lecturas, en cuanto a tus propias columnas, algo que nos puedas decir y recomendar, y dejarnos algunas palabras de cierre. Cómo no, con mucho gusto. Primero, Rubén, te agradezco la invitación a formar parte de este programa Zona Libre. Le deseo mucho éxito a ustedes y al Partido Libertario en México. Y yo creo que es una corriente que estamos viendo, sobre todo en América Latina, muy saludable. Yo creo que es una cosa muy buena. Y recordar, mira, cuando hablamos de poner al individuo, o sea, de colocar al individuo en un lugar de apreciación importante, eso no quiere decir que se desprende de la familia, se desprende de la esposa, se desprende de los hijos, se desprende de los compañeros de trabajo, que no es parte de un país, de una nación, nada de eso. O sea, de ejercer una religión particular, no quiere, de ser aficionado a un club deportivo, no, sino simplemente hacerse cargo de sus acciones, o sea, el balance de deberes y responsabilidades, o sea, deberes y derechos, cuando se lleva a base de individuos que al fin y al cabo es como funciona, o sea, es como el mundo se mueve y de cómo el mundo se fue diseñado. El resultado que estamos viendo, donde por ejemplo quieren quitar notas buenas para que entonces haya mayor equidad con un grupo que saca notas malas en las universidades, ¿a quién eso beneficia? O sea, ¿estaremos mejores si estamos más embrutecidos? Por supuesto que no. Precisamente la idea de que el individuo se puede responsabilizar por lo que hace es el mayor generador del bien. Y es como al final del día se mueven las cosas. O sea, el pretender que el mundo va en otra corriente y el querer ajustar la naturaleza humana a una teoría ideológica es absurdo. Los invito a visitar Patria de Martí,
los que leen inglés, The Cuban American Voice, el American, que también es un medio de publicación bilingüe. Los invito al American y pues un placer siempre compartir contigo, Rubén, y con todos los libertarios en México. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook, @Partido Libertario MX y en Twitter, @PLibertario MX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx